Me complace presentarles en estos DVD vídeos mis seleccionados trabajos de fakirismo o demostraciones del dominio sobre el dolor. Esta selección de trabajos de fakirismo es el fruto de años de trabajos con mi cuerpo y mi mente o cerebro, como quieran llamarle. Verán imágenes, verán unas imágenes inéditas que no podrán creer lo que sus ojos están presenciando. Estas demostraciones tienen la forma de una liturgia, pero una liturgia tan mística como violenta, tan supersticiosa como básicamente honesta. Contemplarán imágenes de un mundo tan cerrado como un sueño del que querrán despertar y no podrán. Gracias. El significado y la aclaración de la palabra fakir. En este DVD vídeo repetiré en varias ocasiones la palabra fakir. Ustedes deben comprender que en estos casos yo no doy a la palabra fakir su sentido propio, porque en China les llaman fakires a los monjes errantes. En Persia, el término fakir significa simplemente mendigo. En Tailandia, este término fakir significa charlatán. En la India, los saltimbanquis, los juglares, ellos mismos se denominan fakires. En algunas partes de Europa les llaman fakires a los yogis. Y en Sri Lanka, la antigua Ceilán, es llamado fakir al hombre poderoso en todos los sentidos, tanto económicos, sociales, físicos y mentales. Como vemos, la palabra fakir es muy variada. Por lo tanto, que cada uno le dé al fakir el nombre que él crea que se merece según su forma de pensar. Aunque en ningún caso el nombre va a hacer al fakir. Al fakir lo hace el conocimiento de su saber y el conocimiento de su cuerpo. Gracias. Aviso muy importante. La visión de este DVD vídeo puede herir su sensibilidad. Este DVD vídeo no es aconsejable para enfermos del corazón, ni tampoco para niños menores, por el sentido que tienen los niños a la imitación. Sí, se recomienda la visión de este DVD vídeo, se recomienda como válvula de escape
a la agresividad natural del ser humano y que es necesario descargar para evitar graves inhibiciones mentales. Gracias. La penetración de tijeras, clavos y cuchillos por el interior de la cavidad nasal es una prueba de faquilismo fácil de ejecutar. Fácil y sencilla. Claro está, siempre y cuando estos instrumentos sean presionados o empujados con la mano del faqui por el interior de la cavidad nasal. Pero la cosa cambia mucho cuando en vez de usar la mano como instrumento de presión, pues se usa un martillo para introducir estas herramientas por el interior de las fosas nasales. ¿Y por qué el grado de peligrosidad del faqui es mucho menor? Es mucho menor cuando estos instrumentos son ayudados a penetrar por las fosas nasales con las manos del faqui. Y lo son mucho más a ser empujados a golpecitos de martillo. Me explico. Cualquier herramienta cortante o punzante que penetre por las ventanas de la nariz, pues es normal que roce o choque contra algún órgano de la cavidad nasal. Es sencillo. Pero estas herramientas, al ser dirigidas muy suavemente por la mano del faqui, pues irá salteando todos estos órganos y si rozas, pues no pasa nada. Se tiene que ir despacito y si, como digo, si roza, pues no pasa nada. Se cambia de dirección y se continúa. Se continúa hacia adelante con la cavidad nasal. Pero repito, y tengo que decir muchas veces, con mucho cuidado aunque se vaya con las manos y sin prisas, porque en las mejores autopistas también se producen accidentes irreversibles. Pero, repito, este camino a seguir es muy sencillo, siempre y cuando que estas herramientas sean introducidas por la mano. Las entradas de las fosas nasales tienen una pequeña inclinación hacia la parte superior del cráneo. Por lo tanto, si a los clavos se les da la inclinación correcta, se introducirán por la nariz sin peligro y con la misma sencillez que si penetrasen estas herramientas por el cuello de una botella. Con la misma sencillez. Ahora, veamos cuáles son los daños que le pueden suceder a los que empiezan en estas demostraciones cuando estas herramientas cortantes y punzantes son empujadas a golpecitos de martillo por el interior de la cavidad nasal. Este peligro está en que los golpecitos de martillo, que aún sin querer, siempre desvían la trayectoria de los instrumentos cortantes y punzantes al entrar en las fosas nasales. Esto sucede porque el faqui se encuentra en una posición casi sin visión para realizar este trabajo y por lo tanto le es prácticamente imposible dar los pequeños golpecitos de martillo en el centro de la cabeza de los clavos. Por este y otros impedimentos, unas veces los golpecitos inclinan los clavos hacia la derecha, otras veces estos golpecitos inclinan los clavos hacia la izquierda. Y otras veces estos pequeños golpes de martillo mandan los clavos hacia arriba o hacia abajo.
Por esta razón, los golpecitos con el martillo unas veces son repetitivos y otras veces son distanciados. Pero para que todo salga como queremos, hacen falta dos cosas muy importantes. La primera es que cualquier instrumento o herramienta que penetra en el interior de las fosas nasales tiene que estar totalmente limpio y desinfectado. Y para esto, lo mejor es hervirlas al menos durante 30 minutos. Si no se quiere coger una infección por virus o bacterias que se pueden extender por el cavidad nasal, por el oído, la garganta y por otros órganos respiratorios que nos pueden llevar a situaciones o desenlaces fatales. Y la segunda es, como he comentado anteriormente, esta demostración de faqueísmo es sencilla de ejecutar, siempre que el instrumento de presión empleado para penetrar los clavos en la ventana de la nariz y sea la mano del faqui y no martillos ni nada por el estilo. Pero una cosa es que la ejecución de introducir herramientas por la nariz sea sencilla. Una cosa que esta ejecución de introducir herramientas por la nariz es sencilla. Pero otra muy distinta es que esta prueba esté exenta de peligros. Esto es otra cosa. Estos cambios inestables e inseguros de los clavos pues pueden crear serios problemas en los órganos del interior de las fosas nasales del faqui. Toda esta inestabilidad sucede o se produce porque al dar los golpecitos repetitivos durante 4 o 5 segundos con el martillo, la punta del clavo avanza por el interior de la cavidad nasal unos 9 o 10 milímetros. Este avance es un avance rápido. Tan rápido avanza la punta del clavo que puede dañar algunos de los siguientes órganos de la cavidad nasal, órganos que a continuación cito, como puede ser la membrana mucosa que tapiza la cavidad nasal. Esta membrana es un tipo de tejido producido por las glándulas nasales. También se puede producir en el interior de la nariz peligro de sangrado por la nariz. Esto sucede porque la nariz tiene muchísimos vasos sanguíneos dentro de sí. Estos vasos sanguíneos sirven para calentar y humidificar el aire que respiramos. Por eso es tan importante respirar por la nariz. Estos vasos sanguíneos están dispuestos cerca de la superficie, lo cual facilita que se lastimen simplemente con un dedo. O sea que un simple dedo puede dañar y hacer sangrar a la nariz. Entonces, más sencillo será que sangre una nariz al introducir un clavo o cualquier otra herramienta de hierro. Estos clavos pueden dañar los cornetes. Estos cornetes se encuentran en las paredes laterales de las fosas nasales. Se encuentran unos huesos esponjosos que son los llamados cornetes. Estos cornetes se encargan de calentar y limpiar el aire que va hacia los pulmones. Debajo de cada cornete existen unos espacios denominados meatos, que son los que comunican la nariz con los senos paranasales. También pueden dañar estos clavos a las ramificaciones nerviosas
que transmiten los impulsos de las células olfatorias al bulbo raquídeo. Pueden dañar a las ramificaciones nerviosas que transmiten los impulsos de las células olfatorias al bulbo raquídeo. También puede dañarse con estos clavos a la pituita roja. Esta pituita roja es una mucosa, o es la mucosa que recubre la parte inferior de las fosas nasales y que tiene la misión de calentar el aire que inspiramos. También puede sufrir la pituita amarilla. Esta pituita amarilla es una mucosa que recubre la superficie superior de las fosas nasales y que contiene las células nerviosas muy delicadas. Con las terminaciones pilosas o cilios. Los cilios están cubiertos con más de 11 millones de receptores repartidos por toda la nariz. Estos receptores son tan potentes que pueden llegar a oler hasta 10.000 olores diferentes. Y lo hacen con la ayuda de muchas partes ocultas que no se saben dónde se encuentran dentro de la cavidad nasal y de la cabeza. Como vemos, es muy importante respirar por la nariz. Esta herramienta también puede producir daños en los orificios posteriores de las fosas nasales, llamados con el nombre de coanas. Estas coanas son las que comunican las fosas nasales con la faringe. Como vemos, como he dicho en otras veces, esto es sencillo. Esta demostración es sencilla. El clavo entra directamente por su camino, por su autopista y puede salir. Pero hay peligro de frente, hay peligro a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Entonces, es sencillo, pero no está libre de peligros. Funciones de la nariz. Entre las funciones más importantes de la nariz está la de permitir el paso del aire para respirar y detectar olores gracias al olfato. Esto puede suceder porque el aire, en todo su recorrido, va recogiendo las moléculas evaporadas por diversos cuerpos existentes en toda la Tierra. Todas estas moléculas recogidas por el aire pasan al interior de la nariz, donde se recoge toda la información relacionada con el olor, efectuando un análisis rápido y exhaustivo, pasando estos mensajes al cerebro, donde se convierten en sensaciones del olor. Con estas sensaciones ya somos capaces de distinguir los alimentos que están en mal estado, por ejemplo, simplemente con su olor. Porque todo el sistema olfativo ha efectuado un análisis químico. Esto ha sucedido en 1, 2 o 3 segundos. Velocidad imposible de igualar y mucho menos superar. Por ninguno, por supuesto, de los análisis más sofisticados que se pueda uno imaginar. El sentido del olfato es un sentido químico. Es un sentido químico que nos permite oler. Se denomina sentido químico porque detecta las sustancias químicas.
existentes en el ambiente a varios cientos de metros de distancia. Además, el sistema olfativo tiene la increíble habilidad de detectar hasta 10.000 compuestos químicos que normalmente llamamos olores. Existen 7 olores básicos, que son los que forman todos los olores, como son el olor pútrido, el olor mentolado, el floral, el olor al éter o anestesia, el olor picante, alcanforado y almizcle. De estos 7 olores nombrados salen todos los olores que el cerebro humano puede distinguir. O sea que de estos 7 olores, nuestro cerebro saca hasta 10.000 olores diferentes. Todo esto sucede con la ayuda de la nariz, porque la nariz es la única puerta que tiene el cerebro para estar siempre en contacto con el espacio exterior o medio ambiente. Esto hace a la nariz el órgano más misterioso de nuestros 5 sentidos, porque convierte la nariz miles de veces más sensible que cualquier otro de los 5 sentidos del hombre. La nariz, como he dicho, es la única puerta abierta del cerebro al medio que le rodea. Esto sucede por el bulbo olfativo. El bulbo olfativo forma parte directa y activa del cerebro. Como vemos, el cerebro no es un órgano que vive en una caja o urna totalmente aislado del medio ambiente que le rodea y que tiene que adivinar lo que sucede en el exterior. No, no es así. El cerebro está constantemente comunicado con el exterior, tanto de noche como de día, tanto si estamos durmiendo como si estamos despiertos. Siempre nuestra nariz está constantemente mandando información por medio de las moléculas que despiden los cuerpos. Los cuerpos de cualquier naturaleza. Esto sucede siguiendo el siguiente proceso. Veamos. Las moléculas del olor entran en la cavidad nasal y se disuelven en el moco nasal, estimulando las terminaciones pilosas o cilios de las células receptoras olfatorias, generando de esta forma un impulso nervioso. Este impulso nervioso viaja a través de los agujeros del techo óseo de la cavidad nasal y entra en los bulbos olfatorios, donde dentro de estos bulbos las fibras de las células receptoras se conectan con los nervios olfatorios, enviando este impulso al encéfalo, donde se convierte en sensaciones del olor. Gracias al aire que inspiramos por las fosas nasales. No el aire que inspiramos por la boca. Pero, aparte de estas funciones olfatorias, ¿qué otros beneficios para nuestro cuerpo adquirimos respirando por la nariz? Veamos. El aire es una mezcla de gases sin olor ni sabor que llena todos los espacios considerados vacíos. Una persona adulta inhala por la nariz de 13.000 a 15.000 litros de aire por día. O sea que inhala por la nariz de 13 a 14.000 litros cada 24 horas. Esta cantidad de aire se consume según momentos y circunstancias en las que se encuentra la persona. Así, la cantidad de aire que inspira
que inspira una persona en reposo, relajada, es de 5 a 6 litros de aire por minuto. La persona en reposo o relajada inspira de 5 a 6 litros de aire por minuto. Sin embargo, cuando la persona efectúa la inspiración para recuperarse porque se encuentra físicamente dolorida, está cansada, la persona está agotada, entonces el consumo de aire por la nariz puede llegar no 5 o 6, sino a los 55, 60 o 65 litros por minuto. Y siempre este aire que penetra por la nariz siempre entra a una temperatura de 32 grados calor, independientemente de la temperatura reinante en el exterior, tanto si hace frío como si hace calor. Tal cantidad de aire, al entrar en las fosas nasales por la inspiración que efectúa la nariz, pues esto crea una corriente por todo el sistema respiratorio, facilitando el intercambio aéreo de los senos paranasales. Esto sucede al respirar por el nariz, no por la boca. También, mientras existe esta corriente de aire y gracias al moco pituitario existente en la cavidad nasal, el ser humano, con este moco pituitario, puede efectuar grandes e importantes cambios en todo el aire que inhala. Los cambios más importantes del aire son calentar el aire y humedecer y filtrar todo el aire inhalado por la nariz. Porque en algunas ocasiones, el aire que se respira puede ser o puede estar demasiado frío, demasiado caliente o demasiado húmedo. La efectividad del filtro del aire situado en la cavidad nasal, es alrededor del 90% de efectivo en las partículas, de 3 a 5 micras de diámetro. Y la efectividad sobre las partículas de 2 micras de diámetro viene a ser a un 70% de efectividad. Como se puede apreciar, es un milagro de la naturaleza que un sistema tan rudimentario y tan reducido de espacio pueda efectuar un filtrado tan perfecto en la recogida y eliminación de desechos minerales y orgánicos. También hay momentos que el aire que entra a las fosas nasales pues no tiene la humedad adecuada. O sea que este aire puede estar demasiado seco o con un grado de humedad al que no puede. O con un grado de humedad al que no puede producir daños a la pituita. Esta pituita producida por la glándula pituitaria es lo que nos hace que nuestro filtro de respiración sea tan perfecto. Al mismo tiempo, otros órganos de la cavidad nasal, por lo tanto el aire seco, tiene que ser humedecido con el grado de humedad adecuado para que pueda pasar sin dañar a ningún órgano nasal, ni tampoco a la laringe en todo su camino hacia los pulmones sin producir daños a estos. Para esto necesitamos que el aire no esté ni demasiado seco ni demasiado húmedo. El proceso de la filtración del aire inspirado por la nariz
El aire, en los días de mucho viento, penetra por la nariz. Este aire cargado de partículas de tierra, de desechos orgánicos, puede llevar arenilla, pequeños insectos voladores o no voladores. En fin, ustedes piensen toda la basura que puede intentar entrar en nuestros organismos por la nariz. Pero todo quedará en nada, porque nuestra nariz dispone de un sistema de filtrado casi perfecto, siempre y cuando la nariz la tengamos en un perfecto estado de higiene. Todo esto sucede cuando respiramos por la nariz. El aire que entra en nuestros pulmones está completamente limpio, mientras que si respiramos por la boca, toda esa porquería pasa directamente a nuestros pulmones, no pasa por ningún filtro. El filtrado de las fosas nasales da comienzo por lo general en los dos orificios nasales recubiertos de pelos bastante fuertes que atraviesan las aberturas de la nariz. Pelos están atravesados y sirven para impedir el paso de sustancias extrañas, como puede ser el polvo, pequeñas partículas o pequeños insectos voladores, como he dicho anteriormente, o quizás de otra índole, que podrían ser inhalados con la corriente de aire que se produce al respirar. A continuación, los cuerpos extraños que logren pasar por los pelos fuertes existentes en la entrada de la nariz se encontrarán toda la basura que entre, que pueda sobrepasar los pelos de la nariz. Al pasar en el interior de esta se encontrarán con el moco pegajoso o pituita, producido por la glándula pituitaria o glándula hipófisis, donde quedará esta basura pegada en esta trampa de moco para pasar al estómago y ser destruidos. Este filtro de las fosas nasales es muy útil para prevenir alergias y algunos procesos asmáticos, al ser la nariz una barrera para las gramíneas productoras de alergias. Esto sucede nada más que respirando por la nariz. Cuando se respira por la boca, todas estas sustancias pasan directamente a nuestro estómago y a nuestros bronquios. ¿El por qué tenemos que respirar por la nariz? Veamos, el moco pegajoso, pituita, tapiz, velo o moco existente en el interior de la cavidad nasal, además de calentar, humedecer y filtrar todo el aire que inspiramos por la nariz, tiene una función bactericida. Todo el aire que entra por nuestra nariz tiene una función bactericida. El efecto bactericida es aquel que produce la muerte de las bacterias por la aplicación de la lisocima. La lisocima, también llamada neuraminasa, es un antiséptico completamente natural que se encuentra presente en nuestras secreciones corporales, como son las lágrimas, se encuentra en la saliva y en la mucosidad, tapiz o velo producido por la glándula pituitaria. Y en el interior de la cavidad nasal. Además, el antiséptico lisocima también se encuentra en el bazo, se encuentra en los pulmones, se encuentra en los
leucocitos en la leche materna y en el cartílago. También la lisocima es muy abundante en la clara de los huevos. De aquí es de donde se extrae la lisocima para uso industrial y en particular se usa o es usada para el control de las bacterias lácticas en los vinos. Las lisocimas son importantes en el sistema inmunológico humano. El sistema inmunológico innato forma un rol en el mantenimiento de la integridad y del intestino. Lo protege contra un vasto número de agentes microbianos patógenos, desde los residentes ya en los intestinos y transitorios integrantes de la microflora intestinal. Y también las células epiteliales mucosas. Además, las criptas que contienen las células madre contra las bacterias invasoras. Haré un corto resumen de la historia del bactericida lisocima para conocer a esta. La enzima lisocima fue un descubrimiento de Fleming en el año 1922, cuando una lágrima de Fleming cayó encima de uno de sus cultivos, a partir del cual descubrió esta enzima, lisocima. La descubrió la lisocima de forma causal. La lisocima que produce nuestro cuerpo es capaz de defendernos noche y día de forma espontánea en nuestras infecciones. Cuando debido a diferentes situaciones patológicas descienden los niveles de esta enzima, es menor la capacidad de nuestro cuerpo para defenderse de las infecciones. La lisocima, por lo tanto, está indicada para aumentar las defensas del organismo y también para estimular su reacción a infecciones. También puede utilizarse como coayudante de antibióticos, además de poseer una gran acción antivírica. Como vemos, son muchas las razones por las que tenemos que respirar por la nariz. Gracias.